Hoy vamos a entrar a la parte 4, que sería el capítulo 3. En el capítulo 1 vimos cómo Dios ha hablado a través de los profetas, a través de los escritos, a través de las circunstancias, a través de su Hijo. También vimos cómo Jesús es superior a los ángeles. Todavía ahora en el capítulo 3 vamos a abordar un poquito más de ese tema. Vimos la grandeza de la salvación, lo que significa realmente la salvación, el poder de la salvación, y también en el capítulo 3 vamos a abordar un poco más de eso. El capítulo 3 y el capítulo 4 van básicamente muy enlazados, hasta el verso 13 del capítulo 4. Muy enlazados me refiero en la idea que se presenta a través del mensajero. Recordemos que en la Biblia no hay división de capítulos ni división de versículos. Eso se puso para poder ubicar mucho mejor el mensaje y poder entonces hacer una división de ideas, pero a veces las divisiones llegaron o se pusieron en un momento o en un punto no muy correcto, no muy adecuado, porque entonces divide toda una idea general. Por eso es que cuando nosotros venimos y estamos estudiando el texto, nos damos cuenta justamente de que a veces pareciera que la idea se cortó y no es así. Por eso en el capítulo 3, en el verso 1, inicia con un por tanto. El por tanto es una conclusión de todo lo que se viene estudiando anteriormente. En este por tanto nos enseña el escritor del libro de Hebreos a nosotros, en este caso a los judíos que estaban en la época, a los creyentes hebreos. Recuerde que está dividido en tres grupos de receptores: el cristiano judío que cree en Jesús, el cristiano judío que no cree muy bien en Jesús, pero que sí acepta la parte doctrinal, entonces está siendo convencido de la manera doctrinal desde los escritos de Moisés. El cristiano que recibe al Señor, o sea, que acepta la idea de que Jesús es Dios y que Jesús es el Hijo de Dios y es el Salvador, ese es el que tiene una conversión como nosotros, ese judío. Pero está el judío que necesita ser enseñado a través de lo que es la ley. A ese también se le está dirigiendo para que él pueda ver la figura de Cristo en todo lo que corresponde al Antiguo Testamento y en lo que corresponde a la ley. Y está el judío que no cree en Jesús, pero cree en Dios. Porque no cree en Jesús, porque no ha entendido que es parte de Elohim, que es parte de la Trinidad, y para efecto de ellos es como que Jesús fuera otro Dios. Esas personas son también las que están recibiendo este documento. No son ateos porque creen en el Padre, no son ateos porque creen en Elohim. Entonces son personas que necesitan ser instruidas a través de lo que ellos consideran el mensaje de Dios, hasta que logren entender que Jesús es parte de Dios y que Jesús vino representando al Padre para la salvación de todos nosotros. Bueno, llegando a este punto del capítulo 3, verso 1, es donde viene el por tanto. Por tanto, es una conclusión. Es como cuando un juez viene y analiza todas las evidencias y va a dar la sentencia. La sentencia viene llamándose el por tanto, o sea, ya la conclusión de lo que el juez tiene como evidencia, entonces hace la sentencia. Entonces, bueno, digo Pablo porque para mí es Pablo, pero en realidad vamos a decir el escritor de Hebreos, porque algunos teólogos consideran que no es Pablo. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad es una comparación. Cuando nosotros vamos a un supermercado y usted tiene dos productos de la misma clase, o sea, usted tiene dos mantequillas, pero de diferentes marcas, o tiene dos salsas inglesas de diferentes marcas, o sea, tiene dos productos iguales, entonces usted los toma y usted va a considerar el uno con el otro. Va a hacer una comparación del uno con el otro. ¿Para qué hace la comparación? Bueno, para ver si el precio se ajusta a lo que están cobrando, si los ingredientes son los correctos.
si no hay algún ingrediente que le cause intolerancia. La consideración consiste en hacer un análisis, encarar los dos productos para entonces poder ver realmente cuál de los dos productos es el más favorable. Entonces ahí es donde dice el escritor: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, le está hablando a esos judíos que ya mencioné en esos tres grupos, pero también nosotros, por alcance, por ser parte del cuerpo de Cristo, por ser parte de la iglesia, nosotros también aprendemos, por supuesto, de ese mensaje, y ese mensaje nos aplica a nosotros como gentiles, no como judíos, y nuestro entendimiento es mucho mejor que el del judío porque nosotros no tenemos esa limitante que tenían ellos de que no entendían a Dios como Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque lógicamente Dios es indivisible. De ahí viene lo que es el pensamiento de un Dios único, pero en la figura que hemos explicado del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando dice considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, en ese momento la palabra apóstol es la palabra que nos está evidenciando a nosotros un mensajero, un ángel, un enviado. Consideremos al enviado. Ese enviado no solo fue mandado con un propósito ni solamente con una misión, sino que es sumo sacerdote de nuestra profesión. Y sume, por favor. Apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. ¿Cuál es la diferencia entre lo uno y lo otro? El uno es el que lleva el mensaje y el sacerdocio es el que hace el enlace de lo que Dios envía como mensaje y de lo que Dios recibe como mensaje de la tierra. Eso es sacerdocio. Sacerdocio es puente. Es lo que vio Jacob cuando vio la escalera donde vio ángeles que subían y ángeles que bajaban. Los ángeles son los que llevaban el mensaje y traían el mensaje. Y la escalera es el puente para hacer la conexión. Bueno, en este caso, cuando él está hablando el apóstol, está hablando de que él es el misionero, él es el que trae el mensaje, pero al decirle sacerdote y sumo sacerdote de la profesión, está hablando que es el máximo sacerdote que va a tomar el mensaje nuestro y se lo va a llevar al Padre. ¿Cuál es el mensaje nuestro? ¿Cuál es lo que nosotros tenemos necesidad? Bueno, tenemos necesidad de salvación y nuestro mensaje va a ser de arrepentimiento. Él va a presentarse como sacerdote que sin haber hecho pecado, sin haber cometido ningún pecado, se presenta dentro del Padre para darnos a nosotros confianza, para darnos a nosotros seguridad de poder ser recibidos por el Padre. Eso lo vamos a ver en Hebreos capítulo 4 y capítulo 5. Eso, cuando él viene y hace esa consideración de apóstol y sacerdote y le suma de nuestra profesión, más que sumarlo a él, a nosotros, nos suma a nosotros a él. O sea, nos integra a la misión, nos integra a lo que Jesús vino a hacer. Por eso el Señor viene y nos hace un mandamiento, allá en Mateo capítulo 28, una gran comisión, donde viene y nos dice a nosotros, a todos los creyentes, que nosotros vayamos por el mundo haciendo discípulos, iniciando en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Judea, Samaria y lo último de la tierra lo vamos a traducir en nuestro idioma, es primero en nosotros mismos como personas, debemos de hacer evangelio, debemos de evangelizarnos a cada uno como individuo, después el entorno familiar y después fuera del entorno familiar. No es que usted agarre una maleta y se vaya a ir para África o se vaya a ir para Oceanía para ir a predicar, porque es justo lo que él está diciendo. Primero predíquese a usted mismo, después predique en su familia y después predique más allá de su familia. Porque nosotros no podemos venir y ser luz de la calle y oscuridad de la casa. O sea, nosotros no vamos a ser candil de la calle y oscuridad en la casa. Una vez que él viene y aplica esas palabras en el orden correcto, donde dice que él es el apóstol, sacerdote de nuestra profesión, él viene y hace esa consideración, es la comparación que hay que hacer. ¿Cuál es la comparación? Tenemos que compararnos con Cristo. ¿Quién es Cristo? Cristo Jesús, que es como cierra el verso 1, Cristo es la obra que él hizo, la entrega que él hizo, la renuncia que él hizo, la obediencia a la que se sometió, el sacrificio al que se sometió.
siendo Jesús, o sea, siendo hombre, no como Dios, sino como hombre. Cristo es la conclusión de esa obra. Aquí es donde está el punto donde tiene que venir la consideración, la comparación. Esa comparación, entonces, como les dije, como cuando uno va a un supermercado, toma un producto que es igual al otro y nos comparamos. Los dos productos, tenemos que compararlo. Ahora, si el texto dice, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, ¿quién está comparando y con quién se está comparando? Esto es muy importante. El asunto es que quien se tiene que comparar con el apóstol, sumo sacerdote, Cristo Jesús, somos nosotros. Somos nosotros. El problema es que nosotros nos comparamos con las personas, con los hermanos, con las otras personas de nuestro alrededor. Entonces vemos si los ingredientes están correctos y probablemente nuestros ingredientes sean mejores que los del otro. Me refiero que tal vez seamos mejores en oración, tal vez seamos mejores en consideración, en compasión, tal vez, o seamos peores, tal vez, pero usualmente nos sentimos mejores que los demás. Entonces, cuando hacemos esa comparación con las demás personas, nosotros no nos estamos ubicando correctamente delante de Dios para agradar a Dios. Entonces, la comparación que nosotros tenemos que hacer es con Jesús. Nosotros no nos comparamos con las personas, con los hermanos, con la familia, sino con Jesús el Cristo. Cuando yo me hago esa comparación, cuando yo me comparo con Él, cuando yo me reflejo delante de Él, lógicamente, mis hermanos, no tenemos que ser muy eruditos para saber que nosotros salimos perdiendo. ¿Qué ocasiona eso en nuestras vidas? Bueno, lo que ocasiona en nuestras vidas es que cada vez queramos ser mejores, cada vez queramos ser a la estatura del varón perfecto, cada vez queremos ser menos nosotros y más Jesús. Entonces eso nos va a llevar a nosotros en un crecimiento espiritual constante. Nos va a llevar a nosotros en un cambio de vida y de actitudes constante. Mientras que si yo me comparo con las demás personas, voy a encontrar tal vez que estoy bien y no voy a querer crecer. Eso me va a crear estancamiento. ¿Por qué yo tengo que compararme con Jesús? Porque tengo que saber que soy parte de esa misión donde yo tengo una profesión y la profesión, vea qué interesante, porque no dice un oficio, dice una profesión. ¿Cuál es la diferencia entre un oficio y una profesión? Bueno, que un oficio por lo general la gente lo aprende para hacer un rápido trabajo que le produzca dividendo, le produzca recursos para alimentarse y alimentar a su familia. Es algo rápido. Cuando usted tiene una profesión, la profesión siempre va en crecimiento y toma tiempo, toma más tiempo, toma años de consideración. O sea, la consideración no quiere decir que la vamos a hacer rápidamente, sino que va a tomar toda una vida de comparación. ¿Con quién? Con Jesús. Y aclara por qué es con Él, el cual es fiel al que le constituyó. ¿Por qué nos consideramos con Él? Porque Él hizo todo lo que el Padre dijo. Porque Él vino a realizar la tarea completa que el Padre le demandó. Entonces, si yo me considero con Jesucristo y empiezo a compararme con Jesucristo y veo que salgo perdiendo y trato de ser como Él, cada vez que yo me acerque más a Él, a ser como Jesús, más me acerco a agradar al Padre. Y Él viene y hace otra comparación. No solo dice que consideremos esa comparación con Jesús, sino que hace otra comparación. Y la hace con Moisés. Dice, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Qué interesante, cuando él menciona a Moisés, al cual Dios le hablaba cara a cara, como a un amigo, y dice que nosotros nos consideremos con Cristo, nos comparemos con Cristo Jesús dentro de la profesión, como también lo hizo Moisés. O sea, como también se comparó Moisés, como también caminó Moisés. Si usted analiza las palabras de Dios para con Moisés, es al único que le llamó, después de Jesús, es al único que le llamó manso, el hombre más manso de la tierra. Y Jesús se llamó a sí mismo que Él es manso y humilde de corazón. Cuando usted analiza la evidencia bíblica de los dos, o sea, de Jesús
Y de Moisés, ¿cuál es la comparación que se está haciendo? ¿Cuál es la consideración que se está haciendo? En menor proporción, por supuesto, comparado con Jesús, pero nos da una idea de lo que Moisés hizo, que nosotros lo podemos hacer como seres humanos. Porque podríamos decir, bueno, Jesús es Dios. Y como Jesús es Dios, entonces de ahí a él le fue más fácil. Podríamos decir eso, aunque no deberíamos de decirlo porque él se hizo completamente humano. Pero nos dejó personas como Moisés, como Daniel, como los apóstoles, para que también veamos estas personas renunciando a sí mismas para imitar a Cristo. Cuando la Biblia habla de Moisés como el más manso, el hombre manso, es porque la mansedumbre consiste en aquella persona que teniendo el poder de destruir, teniendo los argumentos para destruir, teniendo la capacidad para destruir a los demás, no lo hace, se contiene. Cuando Jesús está en el monte, ya se me olvidó. Alguien me ayuda donde arrestaron a Jesús. A veces se me hacen unos cruces de mente ahí. El Getsemaní, gracias. A veces voy hablando y como mi mente va como a 200 kilómetros para adelante, entonces tengo la idea de allá, pero mi mente va en esa dirección. Entonces tengo una serie de pensamientos hacia allá y en el camino tal vez una palabra se me cruza y se me traba ahí. Jesús en el Getsemaní, una de las cosas que le dice a Pedro es que guarde su espada porque no es por la fuerza que hay que pelear la batalla. O sea, le dice, no es por la fuerza, sino que siendo Jesús Dios, él dice que él podía haberle pedido al Padre 12 legiones de ángeles, lo cual significa que son 72,000 ángeles, para poder que lo liberaran de esas circunstancias en las que él se encontraba de ser arrestado. Y lo que tenía al frente de él era una compañía de soldados, que eran 600 soldados, una muchedumbre. Y él dijo, yo puedo pedir 12 legiones de ángeles y el Padre me las daría. Recordemos el poder de los ángeles, que los ángeles, hay 4 ángeles en las esquinas de los puntos cardinales de la tierra, esperando la orden para destruir la tierra, 4 ángeles. Y él le está diciendo que él puede pedir 72,000 ángeles en el momento que él lo hubiera decidido y el Padre se los hubieran mandado. Eso es poder. Eso es poder de defenderse. Eso es poder de ponerse en una situación por encima de los demás. Una muchedumbre ahí que no significaba gran cosas para el poder de esos ángeles. ¿Cuántos mandaron a destruir a Sodoma y Gomorra? 2, imagínense. 2 ángeles para destruir toda esa zona. Y cuando él le dice a Pedro que él si quisiera pedir eso, él lo pediría y el Padre se lo daría, y lo que está demostrando es mansedumbre. Mansedumbre porque esa mansedumbre conlleva a que teniendo la fuerza y la capacidad, él no la utilizó. Y la humildad, que no es no tener plata, no tener plata es no tener plata, no es tener ropa rota, eso no es humildad, eso es no tener ropa rota, igual es tener ropa que está, no tener ropa sin romper, perdón, tener mucha ropa rota es solamente tener ropa rota. O algunos piensan que es andar sucio, entonces dicen, ¿qué persona más humilde porque anda sucio? No, eso es ser cochino. Entonces, al final de cuentas, la humildad, nosotros tenemos una concepción de la humildad totalmente errada, porque la humildad consiste en reconocer las virtudes que Dios le ha dado a una persona, reconocerse a sí mismo, que uno tiene ciertas capacidades que tal vez las tiene más que otras personas o tiene más cosas que otras personas, pero esto no lo utiliza para exaltarse, para sentirse mejor que los demás, sino que muy al contrario, las tiene ahí solamente para beneficio de los demás, para servir a los demás. De ahí que Jesús dijo, yo no he venido a ser servido, sino que yo vine a servir. Entonces nos damos cuenta nosotros que la mansedumbre y la humildad van de la mano, van como sostenidas una de la otra. No puede estar una separada de la otra. Por eso él dice, yo soy manso y humilde de corazón. Qué interesante que él no dice, yo soy manso y humilde, y lo habla en la totalidad de lo que él es. O sea, estamos hablando de cuerpo,
de espíritu, de toda su deidad contenida, sino él habla de corazón. ¿Por qué de corazón? Para entender que la humildad viene del corazón y la mansedumbre viene del corazón, podríamos ir a las palabras de nuestro Señor cuando le dice a los discípulos que de la abundancia del corazón habla la boca, que no es lo que entra al cuerpo lo que contamina, sino lo que sale de él, porque del corazón salen las maquinaciones, salen los pleitos, salen las truanerías. Lo que implica que cuando él dice yo soy manso y humilde de corazón es lo que sale de manera natural de nosotros. O sea, esto fue justamente lo que estudiamos en una clase, lo que sale espontáneo de nosotros, lo que no tenemos ni que pensar, lo que sale de nosotros. Sale furia, sale ira, sale consejo, sale compasión. ¿Qué sale de nosotros cuando nos apretan un poquito las tuercas, cuando nos ponen en situaciones un poquito incómodas? ¿Qué sale de nosotros? Bueno, el Señor dice que Él es manso y humilde de corazón, porque ¿qué sale del amor? ¿Qué sale del perdón? ¿Qué sale del compasión? ¿Qué sale de él? Bondad, que cuando le maldecían, Él bendecía. Podía salir poder destructor. Pudo haber salido que las personas cayeran fulminadas totalmente ahí, porque Él es el dueño de la vida y de la muerte. O sea, él tiene la potestad, pero no sale nada de eso. De lo que de él sale más bien es el contrario a la venganza, lo contrario a tomarse la justicia de manera acelerada. Y no digo que no se haga justicia, pero más bien Él es tardo, dice, Él es tardo para airarse. Más bien él es comprensivo, Él espera que la persona llegue al arrepentimiento, porque Él está deseando que las personas se conviertan, que las personas lleguen realmente a cambiar la vida. Eso es lo que a Él le gustaría. Entonces la pregunta es, bueno, ese es Él, ese es Jesús. Ok, ese ya lo entendí muy bien, pero ¿por qué esa consideración que yo tengo que hacer con Jesús, tengo que hacerla viendo a Moisés? Porque Moisés era príncipe de Egipto, era segundo del faraón. Él tenía todos los ejércitos de Egipto, el poder más grande que había sobre la tierra en ese momento por una nación. Él pudo haber utilizado eso para él y él renunció a eso total para seguir a Dios, para seguir a Elohim, para seguir el mandamiento que Dios había establecido para él. Otro punto donde nosotros vemos la mansedumbre de Moisés es cuando el pueblo se rebela. Y entonces viene Dios y dice que va a destruir a ese pueblo y que va a levantar otra nación para que Moisés la guíe. Eso lo podía hacer Dios perfectamente. ¿Y qué hace Moisés? Moisés dice que no, que por favor que no, que les dé una oportunidad. Entonces Moisés tenía todo el poder para decirle, sí, claro, Señor, quítame eso del camino. Ya me tienen cansado, me tienen aburrido. La verdad es que solo me están hostigando constantemente. Entonces, cuando él reacciona más bien en favor del pueblo y no en juicio hacia el pueblo, él reacciona de una manera manso, humilde. ¿Cómo podemos ver a Moisés? ¿En qué área podemos ver a Moisés humilde? Cuando Moisés bajó de hablar con el Señor, cuando el Señor le había dado la ley, cuando le dio la instrucción, él bajó, él venía brillando, él brillaba como una gran luz, porque al estar en la presencia del Señor, pues lógicamente la presencia de Dios, lo que fue la gloria de Dios lo envolvió. ¿Y qué hizo Moisés? Moisés se cubrió con una capa y así andaba cubierto para no verse más que los demás, para no avergonzar a los demás, para no lucirse, para no sentirse mejor que los demás. Ahí viene la humildad, manso y humilde. Entonces, cuando yo analizo a Moisés y nos analizamos nosotros, analizamos a Jesús y nos analizamos nosotros, hacemos esa comparación, hacemos esa consideración. ¿Qué es lo primero que hace una gente cuando tiene plata, cuando tiene mucho dinero? Se compra los mejores trajes para que todo el mundo diga, ay, este hombre de verdad que viste bien, esta mujer. Se compra el carro más caro que haya, puede ser un Bugatti, puede ser un Rolls Royce, lo mejor. Se ponen esclavas de diamantes y todo eso. O sea, esto soy yo lo máximo.
Y eso no solo se da en lo secular, mis hermanos y mis hermanas, eso se da también en las congregaciones, eso se da en las iglesias, eso se dio en Corinto, donde hay un nivel de personas que tienen más dinero que los otros y los otros quieren lucir mejor que aquellos. Eso no pasó con Cristo, con Jesús, que siendo Dios no se aferró a eso, dice Filipenses 4:2. Eso no pasó con Moisés, que habiendo sido príncipe de Egipto, no se aferró a eso. Ah, no, pero es que él mató a un egipcio. Pero es que aunque hubiera matado a un egipcio, él pudo haberse quedado ahí. Él era el segundo de Egipto. Pero él se fue porque había un propósito de que él huyera y aprendiera en los desiertos de Madián para la función, para el ministerio que Dios tenía reservado para él. Y cuando dice que también lo fue en toda la casa de Dios, está hablando que Moisés fue un hombre que se comportó de la misma manera con cualquiera de las tribus. O sea, trató a todos de la manera igual, de igual manera, juzgó a todos de manera igual. Entonces nosotros, si somos parte de esta profesión, si nosotros somos parte de este llamado, si nosotros somos parte de lo que Dios establece para nosotros como misión, nosotros tenemos que hacer esto considerando lo que acabamos de hablar. Nosotros somos sacerdotes del Señor. ¿Cómo somos sacerdotes? Somos sacerdotes cuando intercedemos, cuando somos el puente. Somos reyes y sacerdotes. ¿Por cómo somos reyes? Bueno, somos reyes, en realidad la palabra es virrey. Esa es la palabra. O se puede decir dioses, pero cuidado con esto de dioses. Porque el salmista dice que nosotros somos dioses, así es como dice. Y hay gente que viene y confunde y cree que es que Dios está dividido en un montón de pedacitos y que cada pedacito que hay en la tierra, cada persona, incluso las aves, todo eso es parte de Dios. Eso es lo que enseñan muchas religiones, que Dios está compuesto de un montón de pedacitos. Otros enseñan que Dios está en un crecimiento, en aprendizaje, porque cada uno de nosotros que va muriendo se va formando parte de Dios. Eso no es así, ¿no? O sea, nosotros somos seres individuales. Cuando hablamos que estamos fusionados a Dios, estamos hablando que estamos fusionados en cuanto a mente, en cuanto a conducta, en cuanto a querer ser como el varón perfecto. Querer seguir y considerar al apóstol y sumo sacerdote de la profesión, querer servir a Dios como Cristo le sirvió. Y somos iglesia, o sea, nosotros tenemos nuestra personalidad, nosotros tenemos nuestra individualidad. Y Jesús, por supuesto, Él es la persona, Él es Dios y Él tiene su individualidad también. Nosotros, al fusionarnos a Él, no significa que entonces usted va a encontrarse un solo cuerpo donde no se sabe dónde estoy yo y dónde está Jesús. No, no. Por eso Pablo lo dice, algunos son ojos, algunos son nariz, algunos son oídos, algunos son deditos, manos, porque la referencia a que somos cuerpos significa que formamos parte de una organización. Esa organización se llama congregación, esa congregación se llama iglesia. Y en la iglesia cada uno tiene una función. Y la función de él es ser el sumo sacerdote. Y cuando el texto de los Salmos dice que nosotros somos dioses, lo que está utilizando la palabra es justamente la palabra de virreyes. O sea, está diciendo que somos ejecutores de justicia, que somos magistrados de justicia. Somos parte de lo que Dios dejó en la tierra para enseñarle a los demás lo que Dios quiere que aprendan del Hijo y lo que Dios quiere que aprendan del Padre. Entonces, más que una cuestión de deidad, es una cuestión de función, de funcionalidad. Nosotros estamos para funcionar como luz, para funcionar como voceros, para mandar el mensaje que está en Cristo, considerando cuando algo pasa, no considerándonos con las personas, sino considerándonos con Jesucristo, igual que lo hizo Moisés. Cuando llegamos a este punto, entonces viene él y hace una comparación más. Bueno, dice, bueno, ustedes se comparan. Ya yo comparé a Cristo con los ángeles, ya dije que Jesús es mayor que los ángeles, ya les estoy hablando que se consideren con Cristo igual que Moisés, pero entendiendo que Moisés no es como Jesús, que solamente es una referencia de cómo Moisés actuó bajo la sombra de Dios, bajo la dirección de Dios. Por eso es que le dice a estos judíos que entienden muy bien de la Torá, que entienden muy bien de las leyes, que entienden muy bien de la instrucción,
y de que Moisés es el sacerdote, guía, profeta de ellos, que una vez que hacemos la comparación con Cristo, como Moisés se comparó con él, nos dice a nosotros que Moisés no era más que Cristo. Moisés es menor a Cristo. Por lo tanto, él se tenía que comparar también con Cristo. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado y digno este. ¿De quién está hablando? De Jesús. O sea, Moisés es una buena referencia, es ver la referencia de Moisés de cómo él se comparó con Cristo, aún siendo un gran príncipe, aún siendo un hombre que pudo haber sido prácticamente el más poderoso del mundo en ese tiempo, pero él decide renunciar a todo esto para seguir a Dios. Entonces nosotros también tenemos que renunciar a nosotros mismos para seguir al Señor, pero entendiendo que la referencia que vamos a seguir no es Moisés, entendiendo que la referencia que vamos a seguir no es Pablo, entendiendo que la referencia que vamos a seguir no es Gedeón, no es David, no es Daniel, no es Josué. Déjeme decirlo de esta manera. Muchas de las predicaciones, y digo muchas porque la verdad es que son bastantes las que he escuchado, que cierran considerando a las personas, cuando digo considerando es la comparación con Daniel. Hay que ser como Daniel, hay que ser como Abraham, hay que ser como Moisés. No, estas son buenas referencias en cuanto a conducta, pero no es nuestra referencia, nuestro estándar. No es el estándar con el cual tenemos que nosotros que medirnos, que compararnos. Si yo me comparara, ejemplo, con David, como mucha gente explica y dice, hay que ser como David. David fue adúltero, fue asesino, fue conspirador. Entonces no es una referencia a compararme. Aunque él se arrepintió, no es una referencia. Si yo me comparo con Josué, Josué no hizo caso, no tomó las tierras como tenía que tomarlas, sino que negoció y entonces dejó un gran problema. Entonces no es la persona a compararme. Si yo hablo de Gedeón y me comparo con Gedeón, Gedeón sí, claro que sí, conquistó, tomó las tierras que Dios le mandó, pero al final terminó haciendo un efod y terminó adorando al efod. Entonces no es el que hay, con el cual hay que compararse, considerarse. Si yo me comparo entonces con el hombre más sabio que ha existido en la tierra antes de nuestro Señor, estamos hablando de Salomón. Salomón hizo idolatría, apostató, apartó el corazón de los caminos. Entonces no es el hombre a compararme. Entonces cuando yo vengo y me comparo con el Señor Jesucristo, Él no tiene nada que tacharle. No hay quien le redarguya a Él de pecado. Entonces es una buena comparación. Porque Él no tiene nada que alguien diga, sí, pero Moisés hizo esto. Sí, pero Adán hizo esto. Sí, pero David hizo esto. Con Cristo nadie puede decir esto. Giovanni. Buenas noches, pastor. Buenas noches a todos los hermanos también. Una preguntita, ahora que está hablando de esa parte, es que si no lo digo ahora se me olvida. Yo escuché muchas enseñanzas como eso que usted dice, sí, personas diciéndolo así. O una enseñanza que creo que la han usado muchas personas para predicar, no sé si está bien o está mal, que han dicho que tenemos que tener, por ejemplo, el espíritu de Caleb. Cuando todo el mundo habla de la historia de Caleb, lo usan mucho para usar la palabra el espíritu de Caleb. Bueno, no entiendo en qué sentido utilizan que tenemos que tener el espíritu de Caleb. No lo entiendo. Tendría que oír toda la prédica para poder dar una opinión con respecto a eso. Si se refiere que tenemos que tener al Espíritu Santo como fue guiado Caleb, pues está bien. Es una buena instrucción. Pero yo tengo que aclarar lo que estoy diciendo. Si yo vengo y digo, como Pablo dijo, que me imiten a mí como yo imito a Jesucristo, Pablo lo que está diciendo es que vean a Jesucristo en mí. O sea, que yo esté dando un buen testimonio de quién es Jesús. Eso está bien. Pero si estamos hablando que el espíritu de Caleb, hablando de la conducta de Caleb y lo que él era como persona, esa no es la referencia que Dios nos está dando. Dios nos dice a nosotros que nosotros tenemos que considerar al varón experimentado y en dolores y en quebrantos. Por eso le digo, porque yo podría decir, bueno, entonces seamos como Abraham. Pero nosotros no tenemos que ser como Abraham. Debemos de ver en Abraham las cosas buenas que hizo, ver lo malo que hizo y cómo reaccionó en Abraham Dios cuando hizo lo incorrecto y cómo reaccionó Dios en Abraham cuando hizo lo incorrecto. Pero no es mi modelo. O sea, no es con quien yo tengo que ponerme cara a cara. Yo podría decir, bueno, sí, está bien,
vamos a ser como Daniel. Daniel es un hombre de oración. Daniel fue un hombre que siempre permaneció fiel. No se le escribe nada a Daniel contrario. O sea, no se dice nada de Daniel como que la Biblia le reclame algo a Daniel. No, es una de las personas, incluyendo a María de Nazaret, que no se le dice nada, que usted no le vea nada tachable ahí. Pero no es nuestro modelo. O sea, no importa cuán piadosa sea la persona, no importa cuán alto sea su testimonio, no es el modelo. Es una referencia que podemos aprender, podemos ser y decir, bueno, qué bien que María, desde el momento en que el ángel se le presentó a ella, dice, hágase la voluntad de nuestro Señor en mí, hágase conforme a tu palabra, dice ella. Eso está bien. Pero cuando yo analizo a María, después de que dice esas palabras, dice, cuando ella le dice al ángel, porque Jehová ha mirado mi bajeza, o sea, la bajeza de su sierva, ya ella reconoce que necesita un Salvador también, y ella reconoce también que ella necesita de Jesús, y así lo reconoce cada uno de los hombres de la Biblia, cada uno de los hombres y mujeres de la Biblia que dan buen testimonio. La necesidad que tenían de Dios, tanto es así que nadie podía accesar al Padre hasta que no muriera Jesucristo y resucitara, por muy Abraham, por muy Gedeón, por muy Sansón, nadie podía accesar al Padre hasta que Jesús no vino, murió y resucitó. Entonces se llevó a los cautivos en la cautividad y los presentó delante del Padre, o sea, los presenta como aceptos porque Él lleva todas las actas que les condenaban, como lleva todas las actas que nos condenan a nosotros. Entonces desconozco la prédica, dar la opinión sobre esa prédica sería irresponsable de mi parte, porque solo estoy oyendo tal vez una sola idea de tal vez un mensaje de 1 hora. Si él estaba diciendo hay que tener el espíritu de Caleb, refiriéndose a la dirección del Espíritu Santo, pues eso está muy bien. Pero si ahí dice hay que tener el espíritu de Caleb, que lo que Caleb hizo fue reconocer el poder de Dios para conquistar todo, porque ya lo tenía por conquistado, o la confianza como seres humanos, y está diciéndonos, vea esa virtud de ese hombre, está bien. Hay que reconocer la virtud de ese hombre. Hay que reconocer la virtud de las personas cuando Dios les pone virtud. Pero si estamos hablando de estándar, si estamos hablando de meta, si estamos hablando de dónde ponemos nuestros ojos, el libro de Hebreos es claro, muy, muy claro, después que describe todos los testigos, después de que describe a todos estos hombres y dice, puestos los ojos en Cristo Jesús. Único, ¿verdad? Porque es el autor y consumador y galardonador. O sea, Él es todo. Todos los demás en algún momento se equivocaron y todos los demás nos equivocaremos. Por eso no podemos poner los ojos en los hombres. Podemos reconocer virtudes en las personas, pero no que sean nuestro modelo a seguir. ¿Me expliqué con eso, Giovanni? Yo sé que fue una explicación muy larga, pero es necesario para que tampoco se considere de que yo estoy menospreciando o desacreditando lo que estos hombres hicieron. No, de hecho, excelente. De hecho, sí, la respuesta suya es la correcta. La enseñanza nunca iba con base al Espíritu Santo ni a Cristo, sino que, porque yo recibí esas enseñanzas, también nos decían, tenemos que hacer esos Caleb de ahora, que pensamos diferente, que éramos diferentes a todos, o si no nos decían, tenemos que hacer esos Josué, conquistadores, y por eso es que yo quería tocarle esa parte, preguntarte eso, pero sí, gracias. Sí, gracias, Giovanni. Sí, el problema de un mensaje así, en realidad, si yo lo sé presentar, cuando digo yo, no estoy hablando solo de mí, estoy hablando de cualquier maestro. Si lo sabe presentar, puede sacar tal vez una buena enseñanza. Pero aunque yo diga, tenemos que ser como, o tenemos que imitar vamos a dar un ejemplo, tenemos que imitar a Abraham en cuanto a fe. Sí, lo podemos ver y decir, fue un hombre de fe, pero no debemos olvidar redireccionar hacia donde tenemos que ir, a Jesucristo. O sea, está bien, yo puedo decir perfectamente, reconocer una virtud en una persona. Yo puedo decir, bueno, es que yo tenía un vecino hace mucho tiempo que se llamaba Melchor, y ese señor era un señor que usted hablaba con ese hombre y usted respiraba una paz, algo hermoso era hablar con él. Era un hombre, de hecho era un adventista,
pero era un hombre muy piadoso a la hora de comunicarse, a la hora de conducirse. Yo no voy a cuestionar ya su denominación o su religión, porque no es lo que estamos aprendiendo en la clase aquí. O sea, voy a hablar de lo que él reflejaba, es lo que... Entonces yo en el día de hoy, yo les digo a ustedes, era un hombre piadoso, era un hombre agradable, era un hombre que transmitía paz, era un hombre sabio al hablar y vivió como un año aquí a la par de nosotros y después se fue del país porque era peruano. Pero el asunto no es que yo no reconozca las virtudes en este hombre, es que yo venga y quiera ser como ese hombre. No, porque ahí es donde está el problema, porque el problema es que yo no tengo que tratar de ser como un individuo. Puedo reconocer las virtudes del individuo, pero siempre yo tengo que ir por encima del individuo. Tengo que ir hasta Cristo. Tengo que ir hasta el real sumo sacerdote de nuestra profesión. Ustedes no tienen que pensar y decir, ay, a mí me gustaría ser como el pastor Garmendia, porque él nos enseña. No, no, no. Ustedes pueden reconocer virtudes en mí, pero estas virtudes deben de saber y deben tener claro que vienen de Cristo. Entonces hay que pasar por encima del mensajero para llegar directamente al que envió el mensaje. De eso consiste el Apocalipsis. El Apocalipsis da el carácter del mensajero, da el mensaje que se envió y a quienes se les envió el mensaje, pero nunca se pone Juan una capa de importancia, sino muy más bien él dice que el ángel le dice, levántate, levántate, no me adores, o sea, adora a Dios porque somos consiervos. Estoy hablándole de un ángel mensajero que está hablando con él ahí. Entonces eso hay que tener mucho cuidado porque cuando nosotros predicamos, cuando nosotros enseñamos, tenemos que tener mucho cuidado con el lenguaje que usamos. Por eso es que cuando yo escucho a las personas predicar o enseñar poniendo como ejemplo a su papá, que su mamá, que mi hijo, que mi hija, es que mi hijo aquí, esto está mal. Porque cuando nosotros estamos predicando hay muchos hombres y mujeres en la Biblia que son suficientemente descritos en cuanto a sus acciones para poder hablar de ellos y lo que Dios hizo en ellos. Porque cuando yo vengo... Ya viene la conexión, ahora sí conexión estable, porque cuando yo vengo y me concentro, que si mi mamá, que si mi papá, que si mi hijo, que si mi hija, que si mi primo, me desubico y desubico a los oyentes. Entonces cuando yo vengo y pongo un ser humano como meta, como ejemplo a seguir, entonces cuando ese ser humano falla, a las personas se les cae justamente aquella persona que era el modelo y se desaniman. Pero si yo sé que ese hombre es tan igual como yo, solamente que tiene virtudes, pero en el momento que cae yo digo, bueno, Dios lo tenga compasión, Dios lo levante, pero Cristo es mi meta. Yo espero estarme explicando bien con esto, porque es lo que él quiere hacer a través de Moisés. O sea, quiere poner a Moisés como un hombre virtuoso, un hombre manso, amigo de Dios, pero está Cristo por encima de él. Por eso es que dice, porque de tanto mayor gloria que Moisés, estoy en el verso 3 del capítulo 3, es estimado y digno hablando de Jesús, cuanto tiene mayor honra que la casa que él, la casa en que él la hizo. Me estoy refiriendo a que Moisés hizo el tabernáculo, construyó todo lo que Dios le puso a construir, pero más honra que la casa, más honra que Moisés, la tiene Cristo. Pero el problema con nosotros, con los seres humanos, es que idealizamos a las personas. O sea, no está mal que reconozcamos las virtudes en una persona. Eso está bien. Lo tenemos en una clase que di hace poco, una prédica. Al que no lo ha escuchado, suscríbase al canal y dele seguir y escuche una prédica que se llama Seguidores de Hombres. La di de hecho allá en Atenas, en la iglesia Renacer. No está mal reconocer las virtudes de las personas. El problema es cuando esa persona se convierte en nuestro norte, en nuestra... Tanto es así que voy a tratar de desmenuzarlo un poquito más. Cuando yo veo a una persona y me desubico de que tengo que ver a Cristo, incluso hay personas que dicen, es que tengo una visión, es que tengo una misión, y la gente sigue la visión y la misión de ese individuo sin prestar atención si es la visión de Cristo. Entonces, si yo no tengo la misión y la visión de Cristo y camino desasociado a la visión de Cristo, entonces no es una visión que yo tenga que seguir.
por muy buena visión, por muy buen ejemplo que parezca, por muy bonito que se vea, yo no puedo seguir algo que va desasociado a lo que Cristo quiere, a lo que nuestro Señor Jesucristo quiere. Entonces yo tengo que preguntarme a mí cuál es la misión que Jesucristo nos dejó. Bueno, tenemos el capítulo 17 de Juan para poder observar eso, y también tenemos la gran comisión y todo lo que el Señor dice que tenemos que hacer. Entonces, si esto va de separado a la misión que el Señor nos dio, si está desasociado a esto, por muy bonito que se vea, nosotros no podemos seguir a ese individuo, por muy bueno que sea, por muy gentil que sea, por muy amable, muy agradable y por muy piadoso, porque está fuera de la concepción de la mente de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que nosotros tenemos que entender muy clara de quién es la visión y de quién es la misión. La visión es de Dios y la misión es de la iglesia, no es mía en particular, es de la iglesia, es de todos nosotros. Ayer cuando estaba el domingo, ayer fue domingo, creo que sí, ayer fue domingo, cuando estaba en el Salmo 23, yo le decía a la iglesia allá, que esto no es mío, esto no es de doña Cinia, esto no es de Randall, esto es de la iglesia. Y nosotros tenemos que trabajar como equipo, tenemos que trabajar con fuerza. Y eso fue como haberles inyectado una inyección de vitaminas espirituales, porque se pusieron y porque se sintieron parte. La mayoría de la gente llega a una iglesia pensando que el pastor es el que tiene toda sobre sus hombros y que tiene que hacer todo. No, mis hermanos, es que el pastor es una voz más dentro de la iglesia. Que tenga más responsabilidad es otra cosa, pero la iglesia en conjunto es la que tiene toda la responsabilidad. Bueno, eso es lo que está enseñando el libro de Hebreos, nos está enseñando a nosotros de quién es la responsabilidad, pero quién es el modelo, a quién tenemos que dirigir nuestra mirada y a quién tenemos que evitar. Tanto es así que en el capítulo 3, en el verso 4, da el por qué debemos de seguir a Jesucristo, por qué tenemos que imitar a Jesucristo, porque Él tiene que ser nuestro modelo. Dice, porque toda la casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. ¿Qué está diciendo? Moisés fue hecho por Dios. El tabernáculo fue pedido por Dios y hecho por cosas que Dios hizo. Gedeón, Abdías, Pedro, Pablo, Juan, imagínense a quien quiera y imagínense lo que quiera. No hay nada que exista que no haya venido de Dios. Entonces, claro, ¿quién es el sumo? ¿Quién es el que está más alto sobre todo? Es Dios. Y Jesús, que es Dios, que está puesto como sumo sacerdote, es el que está como ejemplo, como meta, como un todo. No nosotros, mis hermanos, no nosotros. Ese es el gran problema cuando nosotros nos creemos que nosotros somos los modelos a seguir. Nosotros somos testimonio. Tenemos que dar testimonio. Tenemos que hablar con testimonio. ¿Pero testimonio de qué, mis hermanos? Testimonio de Cristo en nosotros. Que la gente vea la luz de Cristo en nosotros. Ese es el testimonio. Que la gente sin abrir la boca diga, este es cristiano. Pero ahora no se sabe ni quién es cristiano ni quién es pagano, porque esto es una mezcolanza, que hay gente que dice que cree en Dios y lo único que hace es lo contrario a lo que Dios dice. Hay montones de gente que se quiebra en cuanto a seguir a una autoridad y se va por allá a poner su propio reinito, porque entonces sienten que ya saben más, ya quieren como Coré, la posición del pastor, pero como no lo logran, entonces se ponen su propio reinito. Porque no soportan que aquella persona tenga tal vez conocimiento, dirección, preparación, respaldo, no importa, entonces me pongo lo mío. Y lo peor de lo peor es que tras de que hacen esto, como Coré, exactamente como Coré empieza a tratar de jalarse para sí, los seguidores, porque se están poniendo en el lugar que Dios no los puso, porque se equivocaron de visión, porque se equivocaron de misión, porque se enfocaron en su visión y en su misión, no en la de Cristo. Y la misión de Cristo no divide a la iglesia, la visión de Cristo une a la iglesia. La visión de Cristo divide a algunas personas que no son iglesia, pero no divide a la iglesia. Pero cuando yo me desenfoco de quién es el norte y a quién debo de seguir, me salgo de la ruta. Y por eso el cuerpo de Moisés fue enterrado directamente por el arcángel. Porque si el cuerpo de Moisés hubiera sido enterrado por las personas, por el pueblo y no por Dios,
Hoy en día, como en la Meca, estarían siguiendo la gente de todo el mundo, y estarían dándole vueltas ahí a la tumba de Moisés. Entonces Dios lo enterró porque Moisés representa una enorme autoridad delante del judaísmo, el cristianismo y delante de todo el que conozca que la Torá, que el Antiguo Testamento es la base fundamental para entender el Evangelio. Eso por esa parte. Ahora, en cuanto a la oración, como lo dijo usted y lo dijo muy bien y muy atinadamente, ahí es que yo quiero que ore, vamos a decir que don José Garmendia, porque él tiene poder, porque él tiene unción, y ese qué error tan grande. Porque en el momento que somos sellados por el Espíritu Santo, la misma unción que tengo yo la tienen ustedes. Todos tenemos la unción del Espíritu Santo. La diferencia está en cómo vamos a alimentarnos, si vamos a alimentar, a darle más conocimiento, a darle más material a eso que tenemos nosotros. Pero realmente el problema consiste en cuanto nosotros creemos que hay personas que tienen mayor nivel de acercamiento para con Dios que otros, porque no es así. O sea, nosotros somos una familia de fe, somos hijos de un rey y el único que está por encima de todos es nuestro Señor Jesucristo, es el único. Y cuando yo voy a orar, lo ideal es que yo sea quien ore y que otra persona me acompañe. Entonces vamos a hablar como que una persona está enferma. La persona X está enferma y vamos a llamar a José Garmendia para que ore por esta persona. No, es que ese es el error que nosotros estamos cometiendo en cuanto a la oración. Yo no oro por, yo oro con. Esa es la diferencia, tenemos que aprender a orar. La oración no es por, es con. Entonces, si Eric dice, pastor, ore por mí, no, yo oro con usted, usted ora y yo lo acompaño en oración, la iglesia lo acompaña en oración. Porque de qué me sirve a mí orar y le sirve a toda la iglesia orar si Eric no tiene fe y si no cree que Jesús es el que puede hacer el milagro, que Jesús es el que puede venir y operar en él. Ese es el gran problema, es desubicarnos de la visión de Cristo. Por eso en Jeremías 31 dice muy claro que ya no pondré ya no pondré en tablas de piedra este mensaje, sino en la mente y en el corazón de cada uno. Ya no les hablaré como les hablaba antes, sino que les hablaré directamente a ustedes. Yo estoy hablando aquí de la palabra, yo estoy enseñando, pero lo que ustedes están recibiendo, mis hermanos, no es de mí. Yo solamente soy el puente, por eso es el sacerdote, por donde pasa la palabra y el mensaje, pero el mensaje viene de Dios por el Espíritu Santo y viene a ustedes, porque ustedes tienen el Espíritu Santo, porque yo tengo el Espíritu Santo y porque Dios puso al Espíritu Santo para guiar el mensaje. De eso se trata justamente el Evangelio. El Evangelio no se trata de que aquí hay personas con mayor nivel que otros. No, para nada. Aquí el Evangelio se trata de que uno es el sumo sacerdote, que uno hizo absolutamente todo y que todo lo creado está bajo su dominio, bajo su potestad. Ese es el Evangelio y ese se llama nuestro Señor Jesucristo. Continuando con Moisés. Me aclaré, Gladys, perdón. Me aclaré con lo que acabo de explicar. Sí, señor. Muchas gracias, Gladys. Continuando con Moisés, dice que Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios. O sea, está hablando en la congregación. Fue fiel como siervo, dice. Él fue fiel en la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. ¿Qué significa? Que Moisés es un hombre que nosotros podemos ver como un hombre que siguió los pasos de Cristo, que hizo los pasos de Dios. Está bien. Él fue un buen hombre. O sea, él fue el hombre que Dios utilizó para escribir la base fundamental de todo el Evangelio, el Pentateuco. Los profetas hablan alrededor de esto. Los salmos cantan alrededor de esto, del Pentateuco, que estamos hablando de Génesis, de Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, alrededor de esto. O sea, toda la base fundamental de las escrituras están alrededor de estos 5 libros. Ese fue Moisés, el que Dios usó para eso. Ese fue Moisés, el hombre manso. Ese fue Moisés, el hombre que Dios le dijo amigo. Ese fue Moisés, el hombre que hizo, que Dios vio cara a cara. Ese fue Moisés, el que Dios le dio autoridad sobre todas las personas a través de los mandamientos que él escribió. Ese fue Moisés. Pero vean el verso 6 como inicia. Pero Cristo como hijo sobre su casa
Escuche lo que está diciendo. Moisés era siervo, pero Cristo como hijo, Cristo no era siervo, Cristo era hijo sobre su casa. O sea, Moisés estaba al servicio de la casa. Mientras que su hijo, el Hijo de Dios, Jesucristo, Cristo como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros, lo aclara, la casa no es un edificio, la casa somos nosotros. Dice, la casa que somos nosotros, si retenemos es aprendemos firme hasta el fin, la confianza se divide en dos palabras, con fe. O sea, si tenemos la fe, y el gloriarnos en la esperanza. ¿Quién la esperanza? Cristo. No dicen gloriarnos en Moisés, no dicen gloriarnos en Josué, dice gloriarnos en la esperanza que es Cristo. Si Moisés como siervo merece un reconocimiento, merece ver que es un hombre realmente que hizo una labor espectacular, pero, ahí viene el pero Cristo como hijo, la casa cual somos nosotros, si retenemos firme la confianza y el gloriarnos en la esperanza, ¿qué nos dice? Por lo cual, por esta razón que acabo de explicar, estas dos comparaciones, como dice el Espíritu Santo, si oyereis su voz, me refiero a que oír su voz no es solamente audible, sino en el Espíritu, yo voy a hacer una pregunta. Y ustedes me van a decir levantando la mano o abrir el micrófono y me dice, ¿alguien está oyendo la voz de Dios hoy, en este día, en este momento? A las 8:10, alguien dice, he venido escuchando la voz de Dios en mi vida, me está hablando a mi corazón. Amén. Amén, dijo Erna, ¿verdad? ¿Qué más? Amén. Alejandro levantó la mano, ajá. Gladys levantó la mano. ¿Quién más? Amén. Ania, Max, ajá. Amén. Amén. Ve, mis hermanos, Ariana, levantó la mano, Will, amén. O sea, estamos escuchando la voz de Dios. Entonces ahora, una vez que están escuchando la voz de Dios, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Qué respuesta le vamos a dar a esta pregunta? La pregunta sería, ¿por qué estoy escuchando la voz de Dios? Podríamos decir, wow, qué bien enseña el pastor, qué barbaridad, ¿cómo entiendo eso? No, ahí está mal. Yo solamente soy una voz que clama en el desierto, dijo Juan el Bautista. Si oyereis su voz, es su voz la que están escuchando, lo que él escribió, y él está utilizando mi boca, está utilizando mi forma de explicar para hablar de él. Hablar de él, un mensaje que viene de él a través del sacerdote, puente, y llega a ustedes, que van a ser sacerdotes y puentes de otras personas, ese mensaje viene y pasa a través del Espíritu Santo a hombres y mujeres selladas por el Espíritu Santo como son ustedes. Hombres y mujeres ungidos por el Espíritu Santo como son ustedes también. Sacerdotes y reyes como son ustedes también. Yo solamente tengo una función dentro de esa gran familia, solamente tengo una función dentro de ese gran cuerpo. Solamente tengo un pedacito, pero todos en conjunto estamos escuchando la voz de Dios. Entonces el Espíritu Santo dice así, si oyereis su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Ok, si estamos escuchando la voz de Dios, no endurezcamos nuestros corazones. Como en la provocación en el día de la tentación del desierto. ¿Cuál fue la provocación que estuvo en el desierto? Eso lo pueden leer más tarde en Éxodo 17. El Salmo 97, el 5 al 9 también lo desarrolla. Porque la mayoría de la teología en la Biblia está contenida de los salmos y de los 5 libros que acabo de mencionar. La mayoría de la teología, el 90% de la teología es salmista. La utilizaron los profetas, la utilizó Pablo, la utilizó el mismo Señor Jesucristo mencionando los salmos. Entonces, si oímos la voz de Dios en nuestros corazones como en el día de la provocación, ¿qué fue lo que pasó en el desierto? Dios los había sacado de Egipto, les había liberado con unas plagas, había hecho que Faraón los dejara ir, y cuando están en el desierto empiezan a reclamar. Empiezan a reclamar y a decir, mejor nos hubiéramos muerto en el desierto. La provocación es la queja. La provocación es el estar cuestionando lo que Dios hace y por qué lo hace. No, mis hermanos, todos vamos a pasar por aflicciones, todos pasamos por necesidades, todos pasamos por cosas difíciles y no tenemos que decir, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? O sea, ¿por qué eso si soy tu hijo? O sea, no tenemos que hacer esa forma de cuestionar a Dios porque Él sabe todo, Él sabe el porqué de las cosas.
Nosotros tenemos nada más que decir, Señor, ayúdame a aprender. Ayúdame a entender de mis circunstancias, ayúdame a entender de lo que me está pasando. Una vez que yo aprendo, entonces yo puedo trasladarle a otras personas mi aprendizaje, pero un aprendizaje que viene de Dios. Donde me tentaron, vuestros padres me provocaron y vieron mis obras 40 años. ¿Sabe cuánto tiempo le tomaba a ellos ir de Egipto a donde tenían que adorar? 3 días. Y por criticones duraron 40 años dando vueltas en el desierto ahí. Por eso es que el verso 10 del capítulo 3 de Hebreos dice, a causa de lo cual me disgusté. Entonces, mis hermanos, si ustedes y yo estamos oyendo un mensaje, si ustedes y yo estamos Dios hablándonos a nosotros, pues tenemos que poner en práctica lo que aprendemos. No se trata de que usted y yo entendamos toda la Biblia. No se trata de que nosotros manejemos al dedillo toda la Biblia, pero lo que entendemos, así sea un poquito, ponerlo en práctica. Si nosotros estamos viendo que ustedes están en un lugar donde ustedes están aprendiendo, están creciendo, se están formando, sigan ahí. Sigan ahí. Pero si ustedes están en un lugar donde se estancan, están con José Garmendia le dio la mañana por levantarse y quiere acostarse en la cama y rascarse la barriga todo el día y pasar comiendo frutas y fresquito de papaya y no se prepara, y la otra quincena ustedes ven que empieza a hablar tonterías y la siguiente quincena o sigue hablando tonterías. No, usted dice, no, un momentico, esto está mal, algo pasó aquí, no puedo seguir ahí. Porque José Garmendia no es la persona ni el modelo a seguir. Es Jesús. José Garmendia, yo lo escucho mientras él dé testimonio de Cristo. En el momento que no da testimonio de Cristo, se acabó. Se acabó nomás. Porque la iglesia no es mía, es de Cristo. Porque yo soy uno más en la iglesia. Y se los estoy diciendo poniéndome yo como en comparación. Pero eso le puede pasar a cualquiera. Aquí hay mucha gente que se reúne de otras iglesias. Aquí hay mucha gente que escucha los audios de otras iglesias, tanto en Costa Rica como en otros países. Y deben de tomar esto como figura y decir, ¿dónde estoy? ¿Estoy realmente siguiendo la voz de Dios o estoy siendo una persona que está sujeto a otro porque es mi abuelo, porque es mi papá, porque es mi tío, porque es mi hermano, porque me cae muy bien, porque es muy guapo, porque huele muy rico, porque se baña todos los días? No, mis hermanos, de eso no trata el Evangelio. El Evangelio trata de que nosotros crezcamos en Cristo. Por eso me enojé, dice, por eso me enojé con esta congregación. Me disgusté contra esta generación y dije, siempre andan vagando en su corazón. Vagando en su corazón es que ahí están ociosos, sin aprender, sin prepararse, sin nada, simplemente la vagancia. La mayoría de la gente le gusta la vagancia, mis hermanos. La mayoría de la gente le gusta el lugar donde le pongan películas, porque la película no requiere mucha instrucción. Usted se compra alquila una película ahí en cual lado y la pone, le dio 2 horas de entretenimiento a una persona. Y no formó a la persona, la entretuvo un par de... Ahora yo no sé ni por qué. Vea, hay gente que va a congregaciones a ver películas y yo no entiendo para qué. Si ahí está, lo pueden ver en YouTube, en Google. ¿Para qué van a ir ahí a ver una película? A desplazarse, a gastar gasolina, a gastar pasajes, a mojarse, para que les pongan una película. Eso no es preparación, eso es vagancia. Y todavía digo, voy a ir hasta allá, gasto mis recursos. A esa falta de respeto que se le tiene a una congregación de por no prepararme, le pongo una película. Véala a la casa. Mi hermano, si yo tengo algo que quiero usar como fortaleza para la enseñanza, yo digo, bueno, me gustaría que ellos vieran la película ejemplo. Vamos a poner una película que yo diga que nos puede instruir. Hay una película que se llama Conversando con Dios, Conversaciones con Dios. Hay otra película que se llama De las calles a Harvard, otra que se llama Valientes. Alguna de esas películas, si yo quiero usarla, yo le digo, véanla antes del domingo, antes del sábado, y cuando ustedes llegan, ustedes vienen con la mente habiendo visto eso y vienen a escuchar la prédica. Pero no que ustedes lleguen el domingo y yo les pongo una película. ¿Qué irresponsabilidad es eso? Entonces esos son corazones vagos de corazón, que no han conocido mis caminos. Dice, ¿por qué no conocen los caminos? Porque no los quieren seguir, porque les gustan las cosas fáciles, porque no hay esfuerzo, porque no hay redoble, porque no se camina a la segunda milla.
Esto golpea a las personas, lo que yo estoy diciendo. Esto golpea muchas veces a dirigentes, eso golpea muchas veces a líderes. Pero yo no tengo el problema con eso. El problema lo tiene el que no quiere aprender, porque la palabra es la que está diciendo y está demandando esfuerzo. Esfuérzate y sé valiente. Por lo tanto, dice, juré en mi ira que no entrarán en mi reposo. Juré en mi ira que no entrarán en mi reposo. Eso fue lo que pasó ahí. Porque nosotros tenemos que aprender de Cristo cuál es la vida eterna, dijo el Señor, que conozcan al Padre y que conozcan al Hijo. ¿Y cómo se conozca al Padre y se conoce al Hijo? En los discipulados. En los discipulados. No es que yo agarre y le saque fotocopia a un montón de hojitas y se las mande a todos ustedes y le diga, tome, lea eso otro. La otra semana le mando un montón de hojitas. No. Eso es una vagancia. Es una vagancia, enseñando por hojitas impresas. No, yo les puedo mandar una hoja a ustedes como guía de estudio y decir, estudiamos esto, vamos a estudiar esto, pero mandarle hojitas y decirle, ya, esa es la lección. Listo. No, eso es una irresponsabilidad, eso es una vagancia. Y yo no me imagino a Pedro diciendo, bueno, vamos a ver, voy a fotocopiar a Mateo, que fue lo primero que se escribió, voy a fotocopiar a Mateo. Fotocopiar no, como no habían fotocopias, entonces llamaban a los escribas y cópieme ahí lo que Mateo escribió. Voy a mandárselo a todas las iglesias. Aquí está lo que Mateo escribió, pero le voy a poner arriba, voy a plagiar a Mateo y le voy a poner Pedro arriba. O le voy a poner Lucas arriba. No, qué irresponsabilidad. Y eso hace la gente, mis hermanos. Yo he visto personas que toman documentos que yo subo y solo les cambian el nombre. Y cuando lo veo digo, mira, si es lo que yo puse ahí. Nada más que abajo le ponen José Garmendia, es lo único que cambiaron. No importa, gracias a Dios porque le llega a otros, pero esa persona, ¿qué está haciendo? O sea, ¿qué está aprendiendo? No investiga. Es vagancia. Bueno, sigamos, porque si no aquí me voy a quedar una hora más, porque aquí hay tanto que hablar alrededor de esto. Entonces dice el verso 12, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. ¿Qué es lo que dice el texto de Hebreos? Voy a leerlo de otra manera, para tratar de mandar un mensaje diferente. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse de don José Garmendia. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón de incredulidad, para apartarse de Paul Watcher. No, mis hermanos. Miren, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Es de Dios que tenemos que tener claro que estamos caminando. Es en Dios que tenemos que tener claro que estamos caminando. Si ustedes están aquí, mientras ustedes escuchen palabra de Dios, mientras ustedes escuchen doctrina fundamental de Dios, mientras esto vaya alrededor bien fundamentado en toda la Biblia de manera integral, quédense en el grupo. Pero si yo empiezo a hablar del Che Guevara y empiezo a sacar otras cosas, no, mi hermano, mejor vaya y cómprese un libro allá a la librería internacional y póngase a leer, así no pierden el tiempo. Y para que eso no pase, para que no vayamos a cometer esos errores tan terribles, vea lo que dice el verso 13, antes exhortados los unos a los otros cada día. Exhórtese los unos a los otros. Si un hermano está empezando a coquetear por todo lado, a comer un poquito de allá, un poquito de allá, un poquito de allá, por todo lado, y haciéndose una ensalada rarísima y que después le va a doler la barriga, estoy hablando de doctrina. Porque hay gente que escucha a calvinianos y después arminianos. Después escucha a los metodistas y después a los adventistas. Después escucha a los mormones y después a los testigos de Jehová. Después escucha, o sea, y si hacen una ensalada en la cabeza que después no saben ni por dónde van caminando. Nosotros tenemos que escuchar palabra. Cuando usted logra identificar un pastor que predica buena palabra, usted dice, a este voy a escuchar. Usted puede escuchar, yo tengo en mi canal uno que dice recomendaciones del pastor Garmendia. Y hay prédicas que yo a veces pongo recomendaciones. Paul Watcher, John MacArthur, Miguel Núñez, Michel Sugelén, un señor de apellido Sierra, Manuel Sierra creo que se llama, José Sierra, no recuerdo muy bien el nombre en este momento. José Manuel Sierra, un buen predicador, un buen maestro. Y no le voy a decir que todos sean 100%, que no se equivoquen. Todos los seres humanos tenemos ahí falencias. Todos, no hay quien la tenga. Pero que usted diga, bueno, el 95% de lo que escucho está bien. Y ahí les puedo mencionar
montones de predicadores buenos. Como les puedo mencionar predicadores que yo, donde lo oigo, mejor apague de una vez. No pierda el tiempo. Como esta es una clase, no es una clase de criticación, oiga, ya inventé una palabra, ya parezco griego. No es una clase de criticar a las personas, sino es una clase de formación. Exhortémonos los unos a los otros. No comparta las tonterías que otra persona pone. No pierda su tiempo. Vean, mis hermanos, hay algo que yo voy a aprovechar y voy a hacer un paréntesis acá. Ya salió el pastor Garmendia con sus regañitos. Qué barbaridad, qué pereza. Bueno, aunque les dé pereza, escúcheme. Cuando a mí me mandan un mensaje, me dice, pastor, mire, ahí le mando un mensaje, vieras que allá en la iglesia, allá de Etiopía, no, más allá de Etiopía, allá hay un pastor que predica con el pantalón tostado por banano, tostado en banano y con las manos así. Escuche esta prédica para que usted me diga y opine de eso. ¿Sabe cuánto dura una prédica? 1 hora. 1 hora de mi tiempo para escuchar yo a uno con banano tostado cuando yo puedo estar leyendo la Biblia durante esa hora. Y yo tengo en una página hay 2.800 personas que están, en otra hay 907 y en formadores hay 90 dispositivos. ¿Se da cuenta cuánta información me mandan a mí para que lea y escuche? Si yo me pongo a escuchar todo lo que me mandan mis hermanos, no me reuniría con ustedes. Pasaría 10 horas por día y no me alcanza el tiempo, escuchando un montón de tostados. Y digo tostados no de manera de expectativa, estoy hablando de que en la figura que acabo de utilizar. Usted sabe, eso es vida, mis hermanos, eso es vida de una persona. Y si usted se lo manda al hermanito, y se la manda al hermanito, y el otro, y Max se le manda a Cheney, y Cheney le manda a Jorge, y Jorge le manda a David, y el otro le manda al otro, y ahí va. Eso es una multiplicación innecesaria e irresponsable porque le estás haciendo perder vida. Es que el tiempo es vida. Es vida. Cuando usted va a trabajar y trabaja 8 horas, 10 horas, ¿sabe por qué le pagan? Porque es vida. Es vida. Usted recibe dinero a cambio de vida. Y cuando usted sale de su trabajo y dice, voy a ir a la casa, me voy a conectar a escuchar al pastor Garmendia, y voy a escucharlo 2 horas, que va a estar predicando, y yo le pongo una película de 2 horas. No. O sea, usted dice, me está robando vida, 2 horas de vida. Y tras de eso le digo, venga a la congregación, vamos a celebrar el día de los elotes tiernos. Entonces, como voy a celebrar el día de los elotes tiernos, entonces voy a enseñarles cómo se hierve el elote y vamos a agarrar un documental de cómo se hierven los elotes y se les echa sal y mantequilla. Sí, eso es vida. Es una falta de respeto. Si yo vengo y les digo, venga mis hermanos, reunámonos en la iglesia y usted, Jorge, usted va a ser el que va a cuidar los carros allá afuera. Mientras tanto, vamos a decir que Ariana va a hacer la comidita eso es vida, mis hermanos. Ustedes vienen a escuchar palabra a la iglesia, no de guachimanes. Ustedes vienen a escuchar palabra a la iglesia, no son cocineras, no son cocineros. Ustedes ya tienen suficiente trabajo en sus casas para que yo venga a montarles trabajo aquí. No, ustedes vienen a escuchar palabra y yo debo ser respetuoso de eso, debo de formarme, debo de prepararme, porque ustedes andan buscando apartarse de lo malo para acercarse al Dios vivo. Ustedes no andan buscando, si usted quiere ser cocinero, póngase una soda, le va mejor, de verdad que sí, que esté yendo todos los domingos a cocinar a la iglesia. ¿Por qué no vienen comidos? Desayunen y vienen comidos, mis hermanos, a la iglesia. Si tienen comida en la casa, vengan comidos. Y si salen de la iglesia, vaya, cómprese un pollo ahí en la esquina o vaya a comer. Mientras tanto están en la iglesia, reciban palabra. Eso es lo que tienen que recibir, palabra. Ustedes no son empleados de nadie. Y eso es lo que el Señor nos está enseñando a nosotros, de ser mansos y humildes, de ser mansos. O sea, yo no tengo que sentirme más que ustedes. Ustedes, ¿por qué tienen que venir a hacer funciones dentro de la iglesia? Ahora usted me dice, ¿cómo hacemos entonces cuando hay que hacer en la iglesia? Nos ponemos de acuerdo, vamos todos, hacemos algo y ya, ese día. Pero no el día de la congregación, no el día de la reunión de los santos. El día de la reunión de los santos todos tienen que tener su sillita y sentaditos en su sillita, su Biblia y su cuadernito. Todos. Ay, mi hermano, pero es que hay iglesias muy grandes que necesitan, no sé, atender a la gente, llevarlas. Bueno, está bien, entonces haga 2 cultos.
En el primer culto que reciban unos y en el otro culto que reciban otros. Pero tenemos que darle la palabra de Dios a la gente. ¿Quiere cocinar en una iglesia? Póngase una soda, mejor. Vende empanadas y vende tacos y va a ver que le va mejor, va a ganar dinero. Por lo menos va a ganar dinero porque igual está en ese lugar haciendo empanadas y tacos y no está ganando nada porque ni palabra está escuchando. Por eso nosotros, mis hermanos, tenemos que tener bien claro que tenemos que exhortarnos para tener el cuidado de no apartarnos del Dios vivo. Exhortándonos como los unos a los otros todos los días. Ustedes me exhortan a mí y yo los exhorto a ustedes. Ay, pero usted es el pastor, ¿cómo lo voy a exhortar? ¿Cómo no? ¿O no son la iglesia ustedes? Y si yo empiezo a caminar torcido, no tienen que exhortarme. Para empezar a caminar correcto, porque somos hermanos y nosotros estamos para apoyarnos, exhortarnos, para enseñarnos. Entre tanto, mientras tanto, tenemos que hacer esto. Mientras tanto, dice, entre tanto que se dice hoy. Vamos a ponerlo de esta manera. Entre tanto que se dice hoy. ¿Qué significa? Vamos a ver. Cuando él dice, entre tanto que se dice hoy, yo tengo que trasladarme a las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Enséñanos a orar, le dicen los discípulos. Y le dice, Padre nuestro que estás en el cielo. Primero, la exaltación al Padre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ahí está. De primero hay que exaltar al Padre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. O sea, yo renuncio a mí para que tu reino venga y sea el que me guíe. O sea, yo abdico. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y escuche lo que dice después. Danos el pan nuestro de cada día. Cuando el texto dice aquí, exhortándonos unos a otros cada día, entre tanto se dice hoy, es esa frase. Danos el pan nuestro de cada día. O sea, viva el día a día. Viva el día a día. O sea, trate de crecer en el día a día. Trate de aprender en el día a día. Porque mañana no sé si vamos a amanecer. Mañana no sé si vamos a estar acá. Entonces en el día nosotros a día tenemos que trabajar. Y usted, tras de que tiene que trabajar 6 días del día a día y ir a la iglesia un día. Y ese día va a estar de guachimán, va a estar de cocinero, va a estar de... Entonces, mis hermanos, ¿ah? Entonces, ¿qué? ¿En qué estamos nosotros? ¿Estamos o sirviendo al Señor o estamos sirviendo a individuos? Y el mismo Dios, lo acabamos de leer, el mismo Dios, el mismo Señor Jesucristo dijo, yo no vine a servirme, vine a servirlos. Ese es el ejemplo que les he dado. Ese es el ejemplo que les he puesto. Para que hagan como yo hice, dijo en el capítulo, no recuerdo, dijo en el aposento alto cuando dice, ¿vieron lo que yo hice? Sí, ejemplo les he dado para que hagan como yo he hecho. Mientras se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. O sea, día a día, todos los días tenemos que estar atentos, alimentándonos, constantes, metidos en las cosas. Ay, pastor, entonces usted me está diciendo que tengo que irme a meter a la iglesia de día y noche. No. Está hablando de nuestros corazones. Está hablando de nuestra manera de pensar. Está hablando de nuestra manera de actuar. ¿Por qué hacemos eso? Porque somos hechos participantes de Cristo. ¿Por qué hacemos esto? Porque somos participantes de Cristo. Y si yo soy participante de Cristo, debo de actuar como Cristo quiere que actúe. Debo de seguir la visión de Cristo. Debo de seguir la misión de Cristo. Debo de seguir el deseo de Cristo. Voy a hacer un ejercicio muy rápido. Voy a tomar 5 diferentes de ustedes, a 5 diferentes, y me van a decir cada uno un deseo o una visión o una misión de Cristo. 1 nada más. No, voy a tomar 10. 10 y no me repiten, sino que van a decir cada uno, esta es la misión, esta es la visión. En orden, levantando la mano o abriendo el micrófono me dicen, esto el Señor quería. 1. Vamos a ver. ¿Quién es el primero? Abre el micrófono o, bueno, si levanta la mano, abre el micrófono. En orden. Yo, A ver, Erna, me pareció que fue Erna. sí. 1. Bueno, que lo imitemos a él.
Que lo imitemos a Él, correcto, sí. Ese es lo primero, imitarlo a Él. Bueno, el primero que dijo Erna, imitarlo a Él. Vamos bien. Tenemos que imitarlo a Él ¿en qué? En conducta, en forma de conducirse, en forma de hablar, en forma de responder, en forma de actuar, en forma de recibir, en todas las áreas. Uno. Otro deseo de Jesucristo. Abre el micrófono. Alejandro, ¿qué dijo? Predicar su palabra. Predicar el evangelio, sí. Vaya y predique el evangelio, es otro deseo, es lo que tenemos que estar haciendo. Marjorie. Buenas noches, que nos amemos los unos a los otros. Que nos amemos los unos a los otros, correcto. Gracias, Cheney. Creer en Él. Creer en Él, correcto, es un deseo de Él. Ania, me pareció oír la voz de Ania. Obediencia. Obediencia, obedecerlo, ese es un deseo de Él. Nos faltan 5, Yoleni. Santificarnos. ¿Perdón? Santificarnos, correcto. Santificarnos es ir siendo menos como nosotros y más como Él. A ver, nos faltan 4. ¿Quién más? Eric. Que escudriñemos su palabra. Escudriñar su palabra, correcto. Escudriñar su palabra. Él quiere que hagamos eso. Otro. Mansedumbre y humildad. Ser mansos y humildes. Él dijo, sean mansos y humildes como yo soy. Ya lo expliqué. 2 más. Y cerramos con esta participación. Orar uno por uno. Orar por otros. Orar unos por otros, Gladys, correcto. ¿El último? El último no porque hayan solo 10, hay muchísimos deseos del Señor. Marjorie. Obediencia, pastor. Obediencia, bueno, lo dijo doña Ania, pero sí está bien, obediencia, uno más para... Pastor, ir y hacer discípulos. Hacer discípulos, correcto, hacer discípulos. Que creamos en Él. Que creamos en Él, ya no lo habían dicho, pero que creamos en Él, está bien. Gracias, Marjorie. Vea qué interesante. Serle fiel a Él. Serle fiel, Él quiere que seamos fieles. Vea, aquí podríamos pasar horas hablando de los deseos de Él. Horas. Entonces significa que no es que no sabemos lo que Él quiere. Ahora la pregunta es, ¿hacemos lo que Él quiere o solo lo sabemos? Es que nosotros no solo tenemos que saberlo, tenemos que hacerlo. En eso radica seguirlo a Él. Él sabía lo que el Padre quería, pero Él no solo lo sabía, lo hizo. Hizo todo lo que el Padre quería. Y eso hay que hacerlo, ¿cuándo? Rápido. Todos los días, en el momento que el Señor nos habla, porque mañana puede ser que no estemos vivos. Por la razón que acabamos de decir, porque somos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. ¿Cuál es nuestra confianza del principio? Aquel con furores que entró ese deseo cuando al principio queríamos estar en la iglesia todos los días, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, en la mañana, mediodía, tarde, que nos mandaran, todas las canciones, estar cantando y saltando por todo lado. Y después eso se va enfriando y enfriando. Ese es el reclamo que él hace en el Apocalipsis. Regresen al primer amor. O sea, regresen a ese deseo de saber de mí, de estar conmigo. Entre tanto dice, si oyeres hoy su voz, hoy, no endurezcáis vuestros corazones como el día de la provocación, que es lo que veníamos haciendo. ¿Y qué es lo que estaban haciendo eso? Y cierro con estos 2 versos para después ver el capítulo 4 la otra semana. ¿Qué fue lo que ellos hicieron cuando endurecieron el corazón? Dice el verso 16, en pregunta, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? Él hace la misma pregunta como la estoy haciendo yo. Y pregunta, ¿no fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Sabieron? Lo que está diciendo es, ¿vieron las plagas? ¿Los vieron ser liberados? ¿Les dio comida? ¿Les dio agua? Y están renegando. ¿Y con quién estuvo él disgustado 40 años? Con esos. No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto porque no les aguantó. Dice, pues aquí se mueren y no entran a la tierra prometida. Y pregunta en el verso 18, ¿y a quién juró que no entraría en su reposo sino aquellos que desobedecieron? ¿Por qué hace esas preguntas? Porque eso nos involucra a nosotros. Por eso el verso 19 dice, y vemos que no pudieron entrar
a causa de su incredulidad. ¿Por qué cierra haciendo esas preguntas él? ¿Por qué nos muestra a nosotros esa forma de pensar? Porque lo que él está diciendo es, y lo dicen en el capítulo 10 de 1 de Corintios, que todo está escrito como advertencia para que no hagamos lo mismo. ¿Qué es lo que está diciendo? Esa gente se condujo así, y ustedes piensan que porque ustedes dicen que están sellados por el Espíritu Santo y porque son hijos de Dios y que creen en Jesucristo, les va a tolerar algo que no le toleró a aquellos. No piensen eso, dice. No piensen eso. O sea, Dios es amor, Dios es misericordia, pero Dios no se pone ahí para que lo atropellen. Dios dice, esto es lo que quiero y esto es lo que no quiero. Ya lo dijo una vez a un hombre y a una mujer que él creo que con el cual compartían en el día a día, hablaban y le dijo, de esto sí y de esto no. Él es claro, esto sí, esto no. Y nosotros no podemos tolerar el pecado en nosotros o que otras personas estén al frente tolerando el pecado y nosotros ser partícipe de ese pecado. Pablo lo dice de esta manera, no te sientes a la mesa con aquellos que llamándose hermanos hacen tales cosas. O sea, nosotros tenemos que ser radicales. Quien se desvía del consejo de Cristo, quien se desvía del deseo de Cristo, quien se desvía de la misión de Cristo, no caminamos juntos en esto. Eso es lo que está enseñando el libro de Hebreos. El libro de Hebreos nos está enseñando sacerdocio y a quién seguir y quién es el sacerdote. Pero es que nosotros somos reyes y sacerdotes. Sí, es cierto, somos reyes y sacerdotes, pero representamos a un sumo sacerdote. No nuestros propios intereses, no nuestros propios gustos, no lo que yo quiera. No, mis hermanos, no. Nosotros tenemos que ser firmes. Esta carta de Hebreos, este libro de Hebreos es fuerte. Y se va a ir poniendo más fuerte conforme lo vayamos avanzando. Cada vez se va a poner más grueso a la hora de hablarnos a nosotros. Por eso es que muchas veces el tipo de predicación suavecita que se hace es simple y únicamente para tener a la gente entretenida y sentada en las sillas. Como les dije, no, mis hermanos, no dejen que les falten el respeto a nadie. Si ustedes pagan combustible, si ustedes vienen y viajan, si ustedes gastan para ir a una iglesia, no es para que los pongan de guachimanes, no es para que los pongan de cocineros o no es para que les pongan una película. Es para que ustedes se sienten a escuchar un hombre que se prepare conscientemente, esforzadamente para presentar la palabra. 20 minutos, 5 para orar y 15 para opinar, opiniones cortitas para que puedan participar lo más que así nos permita el tiempo, cortitas.